Tenía la mejilla pegada contra el capó caliente de la Ford Bronco. El calor del motor V8 rebotaba contra mi piel, un contraste total con el frío de las gotas de lluvia que caían sobre Texas esa tarde. «¡Manos a la espalda! ¡No se resista!». El grito del oficial de ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, resonó, seguido por el escalofriante clic metálico. Las esposas se cerraron alrededor de mis muñecas, mordiendo los viejos callos. No me resistí. Caray, a mis 65 años, mis huesos ya están demasiado cansados para pelear con el gobierno, especialmente cuando sé muy bien quién dirige esta obra de teatro. Incliné la cabeza, tratando de ver a través de la llovizna. Los vecinos, esa gente blanca y decente a la que le he cortado el pasto y podado los árboles diligentemente durante 10 años, estaban asomados detrás de las cortinas o reunidos en sus porches. Señalaban, susurraban. A sus ojos, Roberto, el jardinero inofensivo, se había transformado de repente en una amenaza, un criminal que debía ser eliminado. Pero el dolor no venía de las esposas, ni de las miradas discriminatorias de los vecinos. El dolor estaba parado a 3 metros de mí, justo al lado de la patrulla con sus luces rojas y azules girando. Julián, mi hijo, estaba allí, con su uniforme de policía perfectamente planchado, la placa en su pecho brillando bajo la luz de las farolas. No me miraba. Estaba ocupado firmando el acta de entrega de bienes con otro oficial. En su mano sostenía el juego de llaves de la Bronco, el vehículo al que yo llamaba la Bestia. «Julián», llamé, con la voz ronca por el polvo y la indignación. «Mijo, ¿qué hiciste?». Julián dejó de escribir. Se acercó a mí. Esperé un poco de remordimiento, o al menos una explicación. ¿Quizás lo obligaron? ¿Quizás es un malentendido? No. Se paró frente a mí, pero su mirada me atravesaba como si yo fuera aire. Se volvió hacia el oficial de ICE y habló en un inglés fluido, con ese acento americano estándar por el que me maté trabajando para pagar su matrícula. «Officer, get him out of here. He's trespassing. This vehicle is seized under civil forfeiture laws». Sentí como si alguien me hubiera aplastado el corazón. Traté de forcejear levemente. Lo miré y cambié al español, el idioma de nuestros antepasados, el idioma con el que le cantaba canciones de cuna cuando su madre murió. «Julián, soy tu padre. Por Dios, esa camioneta es todo lo que tengo». Julián se inclinó. Acercó su cara a mi oído, tan cerca que pude oler su perfume caro, ese olor a vanidad que cubría el olor al sudor del trabajo. Su voz salió entre dientes, más fría que la hoja de un puñal. «Cállate. Ni me hables en español. Me das pena». Me quedé helado. Continuó hablando, cada palabra como un clavo en el ataúd de nuestro vínculo padre-hijo. «Si te miran hablándome así, me arruinas la carrera. Eres un indocumentado, un criminal. Yo soy la ley. Disfruta el viaje a Tijuana, viejo». Se enderezó y se sacudió las manos como si acabara de tocar algo sucio. «Take him away», ordenó. 2 oficiales de ICE me levantaron por las axilas y me arrastraron hacia la camioneta especial con rejillas de acero. Miré hacia atrás por última vez, no para ver la casa que alquilaba y donde había cuidado cada rosal. Miré la Ford Bronco 1978 de color negro mate. Julián estaba abriendo la puerta del conductor. Acariciaba el volante forrado en piel, con una media sonrisa en ese rostro apuesto, idéntico al de su madre. Había ganado. Se había deshecho de la carga que era su viejo padre sin papeles, y se había apropiado legalmente de la Bestia, eso que tanto había codiciado. La puerta del furgón celular se cerró de golpe frente a mi cara. La oscuridad me envolvió. Bendito sea Dios. Crié a un monstruo, y ahora está devorando a su propio creador. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. El furgón se sacudía violentamente mientras corría por la Interestatal 35, rumbo a la frontera sur. El olor a sudor agrio, a orina rancia y el hedor espeso del miedo llenaban el espacio estrecho. A mi alrededor había hombres llorando, rezando o maldiciendo su destino. Pero yo guardaba silencio. Estaba sentado en el rincón más profundo, con la espalda apoyada contra el metal frío. Cerré los ojos, pero mi mente no estaba allí. Mi mente estaba dentro de esa Bronco. Julián cree que solo consiguió un auto clásico, un vehículo tuneado,
y vistoso para presumir con sus amigos parranderos o con sus colegas policías amantes de la velocidad. Ese estúpido solo ve la pintura, no conoce los huesos y la médula de la bestia. Hace 5 años, encontré el chasis de ese auto en un deshuesadero en Arizona. Era solo un montón de chatarra oxidada. Lo compré por una miseria. Todas las noches me metía debajo del auto, trabajando desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, después de estar agotado por mi trabajo de jardinería durante el día. Estas manos llenas de callos y cicatrices, quitaron cada tornillo, lijaron cada mancha de óxido, pero no lo restauré como un mecánico normal. Reforcé el chasis con acero templado de grado militar que compré por debajo del agua gracias a viejos contactos. Cambié los vidrios normales por cristal blindado nivel Trero, capaz de resistir disparos de armas cortas, pero que por fuera se ve igual al vidrio original del 78. Modifiqué el motor V8 no solo para correr rápido, sino para acelerar de golpe en situaciones de emboscada. Y lo más importante, los compartimentos. Julián sabe del compartimento bajo el asiento del copiloto. Me vio guardar dinero en efectivo ahí alguna vez, pero no sabe del segundo compartimento. Inconscientemente, pasé el pulgar sobre la larga cicatriz que recorre mi muñeca izquierda, el recuerdo de una esquirla de granada de una operación en Michoacán hace 20 años. El segundo compartimento está en lo profundo del piso del auto, soldado y camuflado con el aislante del suelo. Solo hay una forma de abrirlo. Una combinación de botones en el viejo panel de la radio y moviendo la palanca de cambios a una posición específica. Ahí dentro no escondo oro, ni drogas. Escondo algo mucho más peligroso. Hay cosas que no se entierran, se esconden. Escondí un cementerio entero en ese auto. Una libreta de piel negra enmohecida y un disco duro viejo de los años 2000. Son archivos de nombres, ubicaciones y operaciones sucias de altos funcionarios y jefes de cárteles a ambos lados de la frontera. Información que mi antigua unidad recopiló. Ese era mi seguro de vida cuando huí a Estados Unidos. Si Julián conduce ese auto para pasear, no pasa nada. Pero si usa el auto para hacer algo turbio, si la policía lo registra a fondo, o peor, si los cárteles descubren la anomalía en el peso del vehículo, está sentado sobre una bomba de tiempo y no tiene ni idea. Abrí los ojos y miré a través de la pequeña rejilla. El atardecer estaba cayendo, rojo como la sangre. No me preocupo por mí. He vivido en la selva, comido raíces, bebido agua de arroyos y dormido bajo lluvia de balas. Ser deportado a México es solo una molestia. Lo que me retuerce las entrañas es la verdad desnuda. Mi hijo vendió a su padre por un auto. Es codicioso. Y la codicia, en el mundo en el que yo vivía, es el camino más corto hacia la muerte. El centro de detención fronterizo de Laredo era tan ruidoso como un mercado colapsado. Cientos de personas estaban hacinadas en grandes jaulas de malla ciclónica. Llanto de niños, tos seca, el hedor de cuerpos que llevaban días sin bañarse. Busqué un rincón de pared libre. Me senté, crucé las piernas y cerré los ojos a medias. Necesitaba conservar energía. «Oye, viejo». Una sombra cayó sobre mí. Abrí un ojo. Un joven corpulento, tatuado por todas partes, marcas de la MS-13, se alzaba frente a mí. Miraba mis botas de cuero, viejas pero resistentes. «Dame esas botas, las mías están rotas», ordenó, con voz amenazante. Su pandilla se reía a sus espaldas. Suspiré. Solo quería estar tranquilo. «Hijo, ya estoy viejo. No me molestes. Estas botas apestan», dije suavemente, con la voz de un jardinero anciano y débil. «Te dije que te las quites». Se inclinó. Me agarró del cuello de la camisa y me levantó. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Durante 20 años, interpreté el papel del dócil Roberto. Bajé la cabeza y dije, «Sí, señor», a patrones gringos prepotentes. Aguanté cuando adolescentes blancos tiraban huevos a mi casa. Enterré mi instinto asesino bajo la tierra de los rosales para que Julián pudiera crecer limpio, sin mancharse con el pasado sangriento de su padre. Pero ahora, Julián me había desechado. El jardín del Edén falso que construí había sido reducido a cenizas. Entonces, el monstruo dentro de mí ya no necesitaba dormir. Cuando el matón intentó lanzar un puñetazo a mi cara,
Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi pensamiento. Era memoria muscular. Mi mano izquierda desvió su puño hacia un lado. Mi mano derecha, con el pulgar duro como una piedra, presionó con fuerza en un punto de presión justo debajo de su nuez de Adán. No fue fuerte, no fue ruidoso, solo lo suficiente. El joven puso los ojos en blanco. Abrió la boca sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Me soltó el cuello. Se agarró la garganta. Retrocedió tambaleándose y cayó de rodillas, tosiendo roncamente con la cara roja. Sus secuaces se quedaron atónitos. No entendían qué acababa de pasar. Me acomodé el cuello de la camisa, sacudí el polvo de mis pantalones y levanté lentamente la vista hacia ellos. Mi mirada ya no era la del jardinero. Era la mirada de un GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, alguien que había cazado a los capos de la droga más notorios en las selvas de Michoacán. Si valoran sus dientes, siéntense y cállense, dije, con una voz grave y fría, sin levantar el tono, pero lo suficiente para helarles la espina dorsal. El grupo retrocedió. El líder seguía jadeando en el suelo, mirándome con terror. Sabía que acababa de toparse con algo que no pertenecía al mundo de los delincuentes de poca monta. Volví a sentarme en mi lugar, cerrando los ojos como si nada hubiera pasado. Pensaron que yo era una oveja vieja esperando el matadero. Pero esta oveja había comido manadas enteras de lobos. Y ahora, el viejo lobo estaba herido y estaba muy enojado. Esa noche, acostado en el piso de cemento frío de la celda, no pude dormir. La imagen de Julián me perseguía. Recordé el día de su graduación de la Academia de Policía. Yo estaba en la última fila, con un traje viejo comprado en una tienda de segunda mano, llorando de orgullo. Trabajé de sol a sol, cortando el pasto de 3 campos de golf, limpiando 5 piscinas a la semana, para que él no tuviera deudas estudiantiles. Quería que fuera un hombre íntegro, un guardián de la justicia, algo en lo que yo había perdido la fe en mi vieja patria. Pero Julián es como un árbol podrido por dentro. Se avergonzaba de mí. Nunca me invitó a la estación de policía. Les decía a sus amigos que su padre había muerto, o que era un empresario retirado en México. Le gustaba la vida de lujos que el sueldo de un policía novato no podía pagar. Relojes Rolex, tenis Jordan, fiestas toda la noche. Hace un mes llegó a casa con los ojos rojos, apestando a alcohol. «Papá, véndeme la Bronco, o pónmela a mi nombre». «¿Para qué?», pregunté, mientras limpiaba el carburador. «Necesito dinero. Y necesito el auto. Mis amigos dicen que esta camioneta vale mucho ahora. Además, tú ya estás viejo. Si manejas un auto tan rudo se van a burlar de ti». Me negué. «Es mi ataúd. Cuando muera, me la llevo conmigo». En ese momento, vi una mirada extraña en sus ojos. No era decepción, era cálculo. Ahora lo entiendo. No podía robarme el auto porque yo seguía lúcido. No podía comprarlo porque no tenía dinero. Así que usó la ley. Aprovechó la ley de Civil Asset Forfeiture, decomiso de activos civiles. Un hueco monstruoso en la ley estadounidense que permite a la policía confiscar bienes si sospechan que están relacionados con un crimen, incluso si el dueño no ha sido acusado. Pero para hacer eso, necesitaba una excusa. Recordé que la semana pasada Julián me pidió prestada la camioneta para mudar cosas de un amigo. Seguro escondió algo en el auto, un poco de droga falsa o un arma sin serie, y luego levantó el acta él mismo, o le pidió a algún colega corrupto que lo hiciera. Después llamó a Iz para que me deportaran y así nadie pudiera reclamar. Un plan perfecto, despiadado y cobarde. Me veía como un parásito aferrado a suelo americano, pero en realidad, él es el parásito. Chupó mi sangre, mi sudor y mis lágrimas durante 26 años, y ahora que el anfitrión está seco, desecha el cuerpo. Roberto Montes. Mi nombre sonó por el altavoz. Llegó la hora de la deportación. Me levanté y me sacudí la ropa. No llevaba nada conmigo, aparte de la ropa que traía puesta y el odio que se encendía como una pequeña llama en un campo seco. Julián, hijo querido, ganaste esta partida, sacaste a papá del tablero, pero olvidaste una cosa. Papá no es un peón. Papá es el jugador, y este juego aún no ha terminado. 4 de la mañana. La garita de Tijuana se abrió como la boca de un monstruo vomitando almas rechazadas. Crucé el puente fronterizo,
pisando suelo mexicano. El olor de la patria, olor a polvo, a tortilla quemada, a drenaje abierto y el fuerte olor a diésel. No me detuve en el centro. Tomé un taxi pirata destartalado, directo hacia la periferia este, la zona conocida como la zona norte, donde incluso la policía teme patrullar de noche. El taxi se detuvo frente a un taller mecánico ruinoso. El letrero, Taller Mecánico El Tuerto, colgaba chueco, con solo la mitad de las letras iluminadas. Golpeé la cortina de acero con un ritmo especial. Toc, 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 toc. Un minuto después, la cortina subió hasta la mitad. Un cañón de escopeta asomó primero, seguido por una cara llena de cicatrices y un parche negro en el ojo, perteneciente a un hombre de mi edad. El Tuerto, viejo camarada, el único contacto que me quedaba. Entrecerró su único ojo para mirarme. Luego bajó el arma, abriendo la boca para revelar dientes amarillentos. «¿Roberto? Madre mía, pensé que te habías muerto del otro lado del muro. ¿O es que te hiciste tan rico que olvidaste a los hermanos?» Regresé, Tuerto, y estoy en la ruina. Entré. El olor a aceite de motor y metal me resultaba mucho más agradable que el aire aséptico y falso de Texas. El Tuerto cerró la puerta y me lanzó una cerveza helada. ¿Te agarraron o volviste solo? Me agarró mi hijo. Me vendió a la migra para robarse la camioneta. El Tuerto se congeló, con la cerveza a medio camino de su boca. Me miró. Su expresión cambió de alegría a lástima, y luego a furia. ¿Tu hijo es policía o narco? Es algo peor. Es un traidor estúpido. Respondí, bebiendo un trago de cerveza amarga. Enciende la computadora, Tuerto. Necesito usar tus juguetes. No hizo más preguntas y me llevó al cuartito trasero lleno de componentes electrónicos viejos. Me senté frente a la laptop gruesa y tecleé rápidamente líneas de código que nunca olvidé. Julián puede ser policía. Puede saber cómo quitar el localizador GPS estándar que instalé públicamente. Pero no sabe del sistema LoJack militar independiente que funciona con energía solar y que soldé dentro del chasis, justo debajo del tanque de gasolina. La pantalla mostró el mapa de Texas. Un punto rojo parpadeaba. ¿Dónde está?, preguntó el Tuerto acercándose. Entrecerré los ojos. El punto rojo no estaba en casa de Julián. Tampoco en la estación de policía. Estaba en una zona industrial abandonada en las afueras de Houston. Bodega número 4. El Tuerto dio una calada a su cigarro. Mierda, Roberto. Esa zona es territorio de trasiego de los Zetas, la facción de Texas. Traficantes de armas. Apreté el ratón de la computadora con tanta fuerza que el plástico crujió. Todas las piezas encajaban. Julián no quería el auto solo para pasear. Tiene deudas. Necesita dinero rápido. Y mi Bronco, con sus compartimentos secretos, chasis alto y la fachada de ser vehículo incautado por la policía, es el transporte perfecto para pasar mercancía por la frontera o los puntos de control sin levantar sospechas. Usó la orden de incautación policial para robarme el auto, y ahora usa mi auto para mover carga de los criminales. Está jugando a dos bandos. Está loco, murmuró el Tuerto. Los Zetas lo van a matar en cuanto termine el trabajo, o el FBI lo va a atrapar. Miré el punto rojo parpadeando en la pantalla. El dolor en mi corazón desapareció. Fue reemplazado por una frialdad entumecedora que se extendió por todo mi cuerpo. La tristeza del padre murió con la bofetada de humillación de ayer por la tarde. Ahora solo quedaba el cálculo de un soldado. Me volví hacia el Tuerto, con la mirada afilada. No ha muerto aún. Todavía no es su hora. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía gringa? Me levanté y caminé hacia la esquina de la habitación, donde había un viejo baúl de metal cubierto de polvo que le había dejado a Tuerto para que lo guardara hace 20 años. No, dije, limpiando el polvo de la tapa. La policía no puede educarlo. Yo lo voy a educar. Le voy a enseñar lo que es el infierno en la tierra. Abrí el baúl. El olor a aceite de armas viejo me golpeó. Adentro estaba mi pasado. Un traje de camuflaje negro, algunos inhibidores de señal y la placa militar con la inscripción GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. El viejo lobo ha vuelto, y la cacería comienza. Me quedé petrificado frente a la pantalla de la computadora en la habitación oliendo a grasa de El Tuerto. El punto rojo en el mapa seguía parpadeando en la bodega de las afueras de Houston.
Cada parpadeo era como un latido contando regresivamente hacia la muerte de mi hijo. El tuerto puso un teléfono desechable sobre la mesa, de esos de un solo uso, imposibles de rastrear. Llámalo. Dale una última oportunidad. Al fin y al cabo, es tu sangre. Tomé el teléfono. No me temblaba la mano, pero sentía el pecho pesado como si tuviera una roca encima. Marqué el número. Ese número que me sabía de memoria, al que solía enviar mensajes. Abrígate bien, hijo. No olvides cenar. Sonó 3 veces. ¿Aló? La voz de Julián resonó. Había música fuerte y risas de fondo. Estaba celebrando la victoria sobre su propio padre. Soy yo, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Hubo silencio al otro lado por un segundo. Luego la música bajó de volumen. Probablemente salió a un lugar más tranquilo. ¿De dónde sacaste este número? Pensé que estabas encerrado en la frontera esperando que te botaran a tu chiquero. Julián, escúchame. No hagas lo que piensas hacer. ¿De qué diablos estás hablando? Su voz empezó a sonar irritada, pero noté la ansiedad filtrándose en ella. La camioneta. Sé que no la dejaste en el corralón de la policía. La estás conduciendo a la bodega número 4 en Houston. Estás haciendo tratos con los Zetas. El silencio envolvió la línea. Esta vez duró más. Cuando Julián volvió a hablar, su voz ya no tenía burla, sino que se endureció, llena de amenaza. ¿Cómo sabes eso? ¿Me estás siguiendo? Viejo maldito. ¿Qué le pusiste al auto? Eso no es el problema, respondí, tratando de mantener la voz firme. El problema es que estás jugando con fuego. Esos tipos no son tus amigos. Te usarán para pasar la mercancía por los controles porque tienes placa, y cuando terminen, te matarán para borrar cabos sueltos. O el FBI te atrapará. Da la vuelta, hijo. Lleva el auto a la estación. Di que fue un error. Papá no te lo reprochará. Una risa burlona se escuchó, fría y cruel. ¿Dar la vuelta? ¿Crees que soy estúpido? ¿Sabes cuánto debo? $80,000. Los prestamistas amenazaron con cortarme los dedos. Este viaje pagará toda la deuda y me sobrará para un departamento nuevo. Yo no soy como tú, trabajando como esclavo toda la vida para vivir en una casa rentada y miserable. Julián, eso es dinero sucio. El dinero es dinero, gritó, cortándome la palabra. Y no me vengas a dar lecciones de vida. Eres un fracasado. Vives escondiéndote como una rata. ¿Y yo? Yo soy el futuro. Uso tu auto, ese pedazo de chatarra que quieres más que a tu hijo, para salvar mi carrera. Eso es justicia. ¿Vender a tu padre es justicia? No tienes papeles. Para Estados Unidos no existes. Solo estoy sacando la basura. No vuelvas a llamar a este número. Si te veo merodeando cerca de mí, no voy a llamar a AICE. Yo mismo te voy a disparar y reportaré que fue defensa propia. Adiós. Tut, tut, tut. Bajé el teléfono. En ese instante, una parte de mí murió. La parte débil y compasiva del viejo padre jardinero había sido estrangulada por su propio hijo. El tuerto me miró, esperando. Partí el teléfono en 2 y lo tiré a la basura. ¿No escuchó? Preguntó el tuerto. No, respondí, con la vista clavada en el vacío. Ya eligió su bando, y eligió el equivocado. Salí del taller del tuerto y vagué sin rumbo por las calles pegajosas de Tijuana. La lluvia empezó a caer de nuevo, mezclándose con la suciedad para formar charcos negros bajo mis pies. Entré en una cantina miserable escondida en un callejón. Música ranchera triste salía de una vieja rocola. Y volver, a tus brazos otra vez. Pedí la botella de tequila más barata, sin vaso, sin limón, sin sal. Bebí para quemarme la garganta, para que el calor del alcohol ahuyentara el frío que me congelaba el corazón. Miré mis manos sobre la mesa de madera agrietada. Estas manos alguna vez apretaron el gatillo de un rifle de francotirador a 800 metros. Estas manos usaron dagas para cortar gargantas de centinelas en silencio. Luego, estas mismas manos aprendieron a usar tijeras de podar, a poner fertilizante a las rosas, a cambiar los pañales de Julián cuando su madre murió de enfermedad. Hice todo para blanquear estas manos. Me tragué el orgullo. Agaché la cabeza para que mi hijo pudiera mantener la suya en alto. Recordé la mirada de Julián de niño, cuando me veía con admiración. Papá, eres muy fuerte, me levantas como Superman. Y recordé su mirada de ayer por la tarde.
Me das pena. ¿En qué me equivoqué? Quizás me equivoqué al protegerlo demasiado. Creé un príncipe en una caja de cristal, que no conoce el sabor de la dificultad, que no conoce el valor de la lealtad. Creé a un narcisista que solo se ama a sí mismo. Vergüenza. La humillación. No viene de haber sido esposado frente a los vecinos. Viene de darme cuenta del fracaso más patético en la vida de un hombre. Fracasar como padre. Creé un monstruo. Y la responsabilidad de quien crea un monstruo es destruirlo, o al menos encadenarlo antes de que mate a otros. Me serví el último trago. Mi reflejo en el fondo del vaso se veía distorsionado, viejo y patético. Una furia estalló, violenta y brutal. Apreté el vaso en mi mano. ¡Crack! El vaso se hizo añicos. Los fragmentos de vidrio cortaron la palma de mi mano. La sangre fresca brotó, goteando sobre la mesa, mezclándose con el charco de tequila. No sentí dolor. Al contrario, el dolor físico me despejó la mente. Miré el flujo de sangre roja brillante. El color de la vida. El color de la violencia. Me levanté y tiré un billete arrugado sobre la mesa. No me vendé la herida. Necesitaba este dolor para recordarme mi objetivo. Roberto el jardinero murió en esta cantina. Quien sale por la puerta es el fantasma. Regresé al taller mecánico de El Tuerto a medianoche, cuando la lluvia afuera ya caía con más fuerza, golpeando rítmicamente el techo de lámina oxidada. Él estaba dormitando en el sofá roto, abrazando su escopeta de caza como a una amante fiel. Pateé suavemente la pata de la silla para despertarlo. Tuerto se sobresaltó, su único ojo se entrecerró en alerta. Al ver mi mano ensangrentada, no preguntó nada. Entendió. Los viejos soldados como nosotros no necesitamos palabras para entender la determinación o la desesperación en los ojos del otro. Fui directo al pequeño baño trasero, donde había un espejo amarillento y roto. Tomé la vieja máquina de cortar pelo de Tuerto y la conecté. El zumbido del motor llenó el espacio reducido. Miré mi cara en el espejo. Roberto, el jardinero viejo y amable que siempre agachaba la cabeza para saludar al patrón. Alcé la máquina. Mechones de pelo y barba entrecana cayeron al lavabo. Me afeité la barba que había ocultado mis emociones durante 2 décadas. Me rapé el cabello gris y desordenado. Cuando la máscara cayó, apareció otro rostro, anguloso, rencoroso y lleno de pequeñas cicatrices que el tiempo no pudo borrar. Los ojos hundidos brillaban intensamente bajo la luz neón parpadeante. Este era el rostro que, hace 20 años, hacía temblar a los narcos de Michoacán solo de oírlo describir. El jardinero había muerto, solo quedaba el soldado. Salí y fui a la esquina donde estaba el viejo baúl de metal polvoriento. Abrí la tapa. El olor a aceite de armas viejo y lona mohosa me golpeó la nariz, aterradoramente familiar. Me quité la ropa de trabajo manchada de lodo y sangre. Me puse el traje negro ajustado de operaciones. La tela, aunque gastada, se ceñía a mis músculos, dándome una sensación de agilidad y seguridad. Ajusté los cordones de las botas militares, sintiendo la firmeza alrededor de mis tobillos. Finalmente, tomé la placa de metal fría. Me la colgué al cuello. El metal tocando mi piel era un recordatorio del juramento de antaño: cumplir la misión o morir. En ella estaba grabada la inscripción de mi antigua unidad, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Tuerto estaba recargado en la mesa de trabajo, mirándome fijamente, y preguntó si planeaba matar a mi hijo. Me acomodé el cuello y respondí que no lo mataría. La muerte es demasiado fácil. Le enseñaré una lección sobre fronteras. Si cruzas la línea roja sin respeto, no hay camino de regreso. Le pregunté a Tuerto sobre cruzar la frontera esa misma noche por la vía Premium. Asintió, pero advirtió que no era barato. Metí la mano en el bolsillo oculto de mi cinturón. Saqué una moneda de oro azteca antigua, un amuleto de suerte que guardaba desde mis tiempos en el ejército, y se la lancé. Tuerto atrapó la moneda, la mordió y sonrió con sorna, diciendo que eso sobraba para pagar. Me preguntó si iba a ir con las manos vacías. Negué con la cabeza. No necesito armas grandes. Necesito tecnología. Julián es policía. No puedo liarme a tiros con él en medio de una ciudad gringa. Necesito jugar al gato y al ratón, un juego psicológico brutal. Me acerqué a la mesa desordenada de Tuerto y comencé a seleccionar lo necesario. Primero,
Tomé un escáner de radiofrecuencia de banda ancha para intervenir los canales de la policía. Luego, un inhibidor de señal GPS portátil, algo que me haría invisible a los satélites de rastreo. También tomé un detonador remoto casero y una laptop militar robusta a prueba de golpes. Y lo más importante, volví al fondo de mi baúl y saqué una carpeta gruesa envuelta cuidadosamente en plástico. Era la libreta negra. Tuerto miró la libreta y su cara cambió de color. ¿Vas a usar esa sentencia de muerte? Si se sabe que aún la tienes, tanto el gobierno de México como el de te van a cazar. No la voy a usar para mí. Metí la libreta en una bolsa impermeable con la mirada helada. La usaré como cebo, una trampa para ratones, y esa rata codiciosa no podrá resistirse a este queso podrido. Eres despiadado, Roberto. Es tu hijo. La gangrena también es parte del cuerpo, Tuerto, pero si quieres vivir tienes que cortarla. Revisé el equipo por última vez. Todo estaba listo. 3 de la mañana. Un camión de congelados me dejó en una bodega abandonada junto a la frontera Tijuana, San Diego. Tuerto ya había arreglado todo. Un hombre flacucho, con cara de rata, me guió hacia el sótano. Movió un refrigerador industrial, revelando un pasadizo oscuro. No eran esos túneles de tierra miserables por donde los inmigrantes pobres se arrastran temiendo un derrumbe o asfixia. Este era un supertúnel del cártel de Sinaloa, reforzado con concreto y acero. Tenía sistema de ventilación zumbando, luces eléctricas brillantes y rieles para vagonetas para mover droga en grandes cantidades. Caminé por allí, sintiendo la ironía. Yo, un ex-fuerzas especiales experto en destruir túneles como este, ahora lo estaba usando para regresar a suelo americano. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, al menos por esta noche. Me senté en la vagoneta eléctrica. El guía hizo una señal de silencio. El viaje duró 20 minutos bajo tierra. 20 minutos para pensar en el plan. No volvería a mi antigua casa. No dejaría que Julián supiera que había vuelto. La oscuridad es mi aliada. La sorpresa es mi arma. Cuando la tapa del túnel se abrió al otro lado, olí un aire diferente. Olor a Estados Unidos. Más limpio, pero más frío. Estaba en una bodega logística en Otay Mesa, California. Una Ford F-150 vieja y destartalada ya me esperaba. Parte del servicio VIP que Tuerto pagó. La llave estaba sobre el neumático. Encendí el motor, saqué la camioneta de la zona industrial y me mezclé con el flujo de camiones que viajaban de noche por la interestatal I-8, directo hacia Texas. Fueron 20 horas de manejo continuo hasta Houston, pero no sentía cansancio. La adrenalina corría por mi sangre en lugar de café. Ya no era Roberto, el inmigrante ilegal. Era un fantasma regresando para cobrar una deuda, y los intereses serían muy altos. Houston, Texas, 2 días después de ser deportado. Estacioné la F-150 al final de la calle, a unos 200 metros del complejo de apartamentos de lujo donde Julián alquilaba. Era tarde en la noche. Saqué los binoculares infrarrojos y ajusté el enfoque. Julián vive en el 3er piso. Las cortinas de la sala estaban abiertas. La luz amarilla se filtraba hacia afuera. Lo vi. Caminaba por la habitación, con una copa en la mano, riendo y hablando con alguien por teléfono. Se veía tan relajado. Piensa que me estoy pudriendo en algún refugio en México. Piensa que ha obtenido una victoria absoluta. En el estacionamiento del edificio, mi Ford Bronco descansaba arrogante en un lugar VIP. Estaba lavada. La pintura negra brillaba bajo las luces de la calle. Pero noté algo inusual. La suspensión trasera estaba hundida unas 2 pulgadas más de lo normal. Mi corazón latió con fuerza. ¿El auto hundido sin carga? Imposible. Hice zoom con los binoculares. A través de los vidrios, aunque oscuros, no bloqueaban el infrarrojo cercano. Vi formas rectangulares apiladas en el asiento trasero y en el área de carga. No eran armas sueltas. Eran cajas tipo Krates. Carga pesada. Julián no solo trafica un par de pistolas. Está moviendo armamento pesado. Podrían ser rifles de asalto, granadas o incluso piezas de ametralladoras. Esa cantidad de carga es suficiente para 3 cadenas perpetuas. Y está usando el mismo auto cuyo chasis reforcé para transportar esa carga, porque sabe que solo la bestia puede soportar ese peso y seguir corriendo suave en terreno difícil. Bajé los binoculares e inhalé profundamente.
La furia inicial había desaparecido, dando paso a un cálculo frío. Julián ya no es mi hijo en este momento. Es un Mark, objetivo. Una amenaza a la seguridad. Un criminal usando mi propiedad para delinquir. Abrí la laptop militar y activé el software de descifrado de frecuencia. Capté la señal Wi-Fi de Julián. La contraseña sigue siendo la fecha de nacimiento de su madre. Idiota sentimental a medias. Accedí a las cámaras de seguridad del edificio, a cuya administración ayudé a reparar el sistema de riego el año pasado. Me sé la contraseña de administrador por defecto. En la pantalla de la laptop, vi más claramente a Julián bajando al estacionamiento. Abrió la cajuela, revisando las cajas con nerviosismo. Miraba su reloj constantemente. Tiene miedo. Bien, el miedo es lo más fácil de explotar. Saqué la libreta negra de mi bolsa. Miré la Bronco a través de la pantalla de la cámara. Necesito meter esta libreta dentro del auto, en el segundo compartimento secreto que Julián no ha encontrado. Cuando la policía o los cárteles encuentren las armas, se sorprenderán. Pero cuando encuentren la libreta, Julián no será solo un contrabandista. Se convertirá en el enemigo público número 1 de ambos mundos, la ley y el crimen. Me estoy preparando para firmar la sentencia de muerte de mi propio hijo. Pero al recordar la frase, no me hables en español, me das pena. Ya no dudo. Cerré la laptop y me puse los guantes negros. Es hora de acercarse al objetivo. 2 de la mañana en el estacionamiento del complejo The Heights. La lluvia había cesado, pero la niebla comenzaba a levantarse del asfalto caliente y húmedo, creando un velo blanco y fantasmal que cubría el lugar. Había inutilizado la cámara de seguridad de la esquina con un simple código de bucle hace 10 minutos. En la pantalla del guardia, el estacionamiento seguía en silencio total, pero en realidad, una sombra se movía entre las filas de autos costosos. Ese era yo. Me acerqué a la bestia. La Bronco yacía inmóvil como una bestia hibernando. Julián la había cerrado con el moderno sistema de alarma que acababa de instalar, pero olvidó un detalle básico. Yo fui quien hizo el cableado de este vehículo. No necesité forzar la puerta. Me deslicé bajo el chasis, tumbado boca arriba sobre el suelo frío y mojado. El olor a aceite de motor, a caucho y a tierra húmeda llenó mi nariz, aromas más familiares que el perfume de cualquier ser humano. Busqué con la mano una posición oculta detrás del hueco de la rueda delantera izquierda. Mis dedos tocaron un pequeño tapón de goma del tamaño de la punta del meñique. Lo quité, revelando un puerto de conexión de emergencia que había soldado al chasis hacía 4 años. Esta era la puerta trasera física para poder arrancar el motor en caso de perder las llaves en medio de la selva. Saqué de mi bolsa de herramientas un pequeño dispositivo casero y lo conecté al puerto. Sonó un pitido minúsculo. El seguro de la puerta se abrió suavemente. El sistema de alarma de Julián quedó totalmente desactivado, sin emitir ni un solo sonido. Me deslicé hacia afuera, abrí la puerta del conductor y me senté dentro. La sensación al poner las manos sobre el volante forrado en piel fue extraña. Era a la vez familiar y ajena. El asiento del conductor había sido reajustado a la altura de Julián. El olor a su cigarrillo electrónico de menta impregnaba la tapicería, ahogando el olor a cuero viejo que tanto me gustaba. «La has ensuciado, hijo», susurré. Empecé a trabajar. El tiempo se agotaba. Quité la cubierta de plástico debajo del volante, exponiendo la maraña de cables. Para una persona normal, esto es un desastre. Para mí, es el sistema circulatorio de la bestia. Busqué los cables que iban a la bomba de gasolina y al sistema de encendido. Saqué un microchip del tamaño de una caja de cerillas que había soldado la noche anterior en el taller del tuerto. Este es el interruptor de la muerte. Lo conecté al circuito principal. Su principio de funcionamiento es muy simple pero cruel. Recibe señales de radio de largo alcance. Cuando presione el botón de activación en el control remoto, cortará la corriente a la bomba de gasolina inmediatamente y, al mismo tiempo, activará los seguros magnéticos de las puertas, convirtiendo el auto en una jaula de hierro imposible de abrir desde adentro. Simultáneamente, activará el claxon y los faros al ritmo de la señal de socorro SOS, atrayendo la atención de cualquiera en un radio de 1 kilómetro. Mis manos cortaban cables, pelaban cubiertas, unían circuitos y envolvían con cinta aislante con destreza. Cada conexión quedó limpia, profesional, oculta en el mazo de cables original del auto para que, incluso si un mecánico lo abriera para revisar,
Difícilmente lo detectaría. Terminada la parte del motor, ahora venía la parte psicológica. Conecté un circuito extra al sistema de altavoces del auto. No solo quería que Julián quedara encerrado, quería que entrara en pánico. Miré el reloj. Habían pasado 15 minutos. Me sequé el sudor de la frente. La concentración extrema me hizo olvidar el frío. Estaba convirtiendo a mi hijo espiritual en una trampa para atrapar a mi propio hijo de sangre. Esta ironía me sabía amarga en la garganta, pero me la tragué. Julián quiere jugar a ser adulto. Quiere ser un capo. Está bien. Papá te enseñará la primera lección del mundo criminal. Nunca confíes en tu vehículo de escape si no lo has revisado tú mismo. No me fui de inmediato. La parte más importante del plan aún estaba en el bolsillo de mi camisa. Era la libreta negra de piel. Toqué la libreta a través de la tela. Era gruesa y pesada. Esto fue lo que me obligó a huir de México hace 20 años. Contiene una lista detallada de sobornos a oficiales del ejército, patrulla fronteriza e incluso agentes dobles. Los nombres aquí pueden derrumbar todo un sistema político. ¿Por qué voy a usarla? Porque necesito un crimen irrefutable. Si la policía atrapa a Julián con el montón de armas atrás, puede contratar a un buen abogado. Podría alegar que estaba en una misión encubierta, o que le tendieron una trampa, o que no sabía nada de la carga, aunque suene increíble. Como policía, el muro azul de silencio de sus colegas podría protegerlo, reducir su sentencia o incluso encubrir el incidente. Pero si encuentran documentos clasificados de seguridad nacional y pruebas de extorsión en su auto, ningún abogado podrá salvarlo. Ningún colega se atreverá a encubrirlo. Será considerado un traidor a la patria, un espía. Me incliné hacia el piso del auto, debajo del asiento del conductor. Levanté la alfombra. Debajo del fieltro aislante había una placa de metal soldada herméticamente. A simple vista, parece parte del chasis, pero si sabes presionar dos pernos ocultos en la esquina, la placa salta. El segundo compartimento secreto apareció. Julián encontró el compartimento en el asiento del copiloto donde guardaba monedas y los papeles del auto, pero nunca tuvo la paciencia ni la sutileza para encontrar este. Su superficialidad es su punto débil. Coloqué la libreta negra y el viejo disco duro dentro del compartimento, pero no lo cerré herméticamente como estaba. Este es el punto clave del montaje. Si lo escondo demasiado bien, la policía no lo encontrará. Necesito que lo encuentren, pero debe parecer que Julián lo escondió muy bien. Saqué mi daga e hice una incisión pequeña, extremadamente fina, en el fieltro del piso justo en el borde del compartimento secreto. El corte reveló un destello de metal debajo. Luego, unté un poco de grasa para armas en el borde del corte. Los perros policía están entrenados para oler pólvora y drogas, pero los perros veteranos de la Brigada Antinarcóticos también están entrenados para detectar anomalías en materiales extraños o el olor de componentes electrónicos viejos debido al olor del plástico degradado. Además, ese corte atraerá la mirada de cualquier investigador experimentado cuando ilumine con su linterna. Cerré la tapa del compartimento. El pequeño corte asomaba como una invitación mortal. «Búscame», susurraba. Me senté de nuevo en el asiento del conductor por última vez. Miré por el retrovisor y vi las cajas de armas apiladas en el asiento trasero. «Julián, hijo, ¿quieres usar el auto de papá para llevar armas? Papá te regalará una bomba nuclear legal. ¿Dices que eres el futuro? Esta libreta es el pasado, y el pasado siempre tiene una forma de volver para destrozar el futuro si no lo respetas». Limpié mis huellas dactilares del volante, del tablero, de la manija de la puerta. Lo hice minuciosamente. No debía quedar ningún rastro de ADN del viejo Roberto, solo las huellas de Julián, el sudor de Julián y los pecados de Julián. Me deslicé fuera del auto y volví a bloquear el sistema. La noche seguía en silencio. La niebla era más densa. Desaparecí en la noche, dejando a la bestia allí, esperando a su presa para la mañana siguiente. 3 de la mañana en el departamento de enfrente. No dormía. Estaba sentado junto a la ventana de la habitación que alquilé temporalmente, con los binoculares apuntando directamente a la ventana del dormitorio de Julián. Era hora de comenzar la fase 2, la destrucción mental. Un soldado cansado es un soldado propenso a cometer errores. Alguien en pánico pierde el juicio. Julián dormía profundamente. Las luces estaban apagadas. Saqué el segundo teléfono desechable. Lo conecté a un software de enmascaramiento de números.
El número que aparecería en el teléfono de Julián sería desconocido, o peor, podría configurarlo para que apareciera el número fijo de nuestra antigua casa, la casa donde murió su madre. Llamé. A través de los binoculares, vi el brillo de la pantalla del teléfono iluminarse en su habitación oscura. No contestó. Colgó. Llamé de nuevo. Esta vez, dejé que sonara largo. Finalmente contestó. Su voz sonaba somnolienta e irritada, preguntando quién era, que ya eran las 3 de la mañana. No dije nada. Acerqué el teléfono al pequeño transmisor de grabación. Un sonido estático resonó, como una radio vieja perdiendo señal. Luego sonó mi canto. La voz de hace 20 años que grabé en un casete para arrullarlo, ahora digitalizada, distorsionada y espeluznante. La letra de la familiar canción de cuna mexicana sonó, advirtiendo sobre el coco, que vendría a comérselo si no se dormía, pero a través del filtro de ruido, sonaba como un eco desde la tumba. Julián balbuceó preguntando qué demonios estaba pasando, preguntando si era yo jugándole una broma. Apagué la música. La reemplacé con el sonido metálico y frío de una pistola semiautomática cargándose. Claro y nítido. Julián saltó de la cama. Vi su sombra correr hacia la ventana y mirar hacia la calle. En ese preciso instante, presioné el botón del control remoto. No hubo explosión, sino un estallido de luz. Los faros de la Bronco en el estacionamiento, 3 pisos más abajo, se encendieron repentinamente con un brillo cegador. 2 haces de luz blanca azulada rasgaron la niebla, apuntando directamente al vacío como los ojos de un monstruo despertando. Julián gritó al teléfono, preguntando quién estaba en su auto y amenazando con que era policía. Solté el botón. Los faros se apagaron de golpe. El estacionamiento volvió a quedar en tinieblas. Un silencio aterrador lo envolvió todo. La voz de Julián empezó a temblar, preguntando quién era yo. Estaba dudando de sus propios ojos. ¿Estaba soñando despierto? ¿La presión de las deudas le provocaba alucinaciones? ¿O eran fantasmas? Susurré al teléfono, con la voz modulada a un tono bajo e inhumano a través del distorsionador. La bestia tiene hambre, Julián, y tú eres la cena. Colgué. A través de los binoculares, vi a Julián agarrar su arma de servicio y salir corriendo de la habitación. Un minuto después, lo vi correr hacia el estacionamiento, en camiseta y calzoncillos, descalzo, empuñando su Glock. Corrió alrededor del auto. Iluminó el interior con una linterna. No había nadie. Las puertas seguían cerradas. El sistema de alarma seguía parpadeando con su luz roja normal. Se quedó allí, en medio de la niebla fría, temblando incontrolablemente. Miraba a su alrededor, totalmente desconcertado. No sabía que el enemigo estaba justo encima de él, a 200 metros, observándolo como un entomólogo observa a un insecto agonizando en un frasco de vidrio. Esta noche no dormirás más, hijo. Y mañana, cuando conduzcas para hacer el trato, con los ojos hundidos y los nervios tensos como cuerdas de violín, no estarás lo suficientemente lúcido para ver la trampa que te espera. 9 de la mañana en una cabina telefónica pública en las afueras de Houston. Elegí este teléfono porque está en una zona de vietnamitas y chinos, ajena al territorio de Julián. Además, es una cabina vieja de monedas, sin cámaras de vigilancia modernas. Metí un puñado de monedas. Llevaba guantes médicos. No llamé a emergencias. Ese número es para civiles. Llamé directamente a la línea directa de asuntos internos del Departamento de Policía de Houston y luego a la DEA. Tenía estos números de la libreta negra, números que los civiles nunca conocen. Un sargento de apellido Miller contestó en asuntos internos. Inhalé, ajustando mi voz. No usé el distorsionador, sino que fingí el acento de Texas con la ronquera de un fumador empedernido. Interpreté el papel de un criminal informante. Dije rápido y tajante que tenía información sobre un trato de armas sucias, una emergencia interna. Al otro lado de la línea se detuvieron, preguntando mi identidad y de quién estaba hablando. Les dije que me llamaran el jardinero. El sujeto que buscan es el oficial Julián Montes. Está conduciendo una Ford Bronco 1978 color negro mate. Placa TX 5589. En su auto ahora mismo hay un cargamento de armas militares robadas. El sargento replicó que Montes es un oficial ejemplar y que lo estaba calumniando. Lo interrumpí con voz helada, diciéndole que escuchara bien. Hará el intercambio a las 10 de la noche en el deshuesadero Iron Grave.
al sur de la ciudad. Le está vendiendo a los Zetas. Cuando preguntó por qué debía creerme, lancé el golpe decisivo. Dije que bajo el piso del auto de Julián, debajo del asiento del conductor, hay un compartimento secreto. Ahí no solo hay dinero sucio, sino también una lista, la libreta negra. La lista de los que cobran sueldo de policía pero trabajan para el cártel. Si no lo atrapan esta noche, venderá esa lista también. Y tal vez su nombre, Miller, también esté ahí. ¿Quién sabe? Sembré la duda. Asuntos Internos odia a los policías sucios, pero temen aún más que los secretos salgan a la luz. El sargento se apresuró a pedirme que esperara, pero colgué de inmediato. Luego llamé a la DEA. Contenido similar pero enfatizando el contrabando de armas transfronterizo y los nexos con cárteles. Los de la DEA son vaqueros agresivos. No dejarán pasar esta oportunidad. La red está tendida. Asuntos Internos querrá arrestar a Julián por corrupción. La DEA querrá arrestarlo por contrabando. Y cuando estas dos fuerzas irrumpan juntas, la escena será un caos y nadie podrá encubrir a nadie. Salí de la cabina, bajándome la visera de la gorra. El sol de la mañana iluminaba el asfalto, pero yo sentía frío. Acababa de firmar la orden de arresto de mi hijo. No, acababa de firmar el fin de su vida en libertad. Un padre normal se sentiría culpable. Pero recordé la imagen de mí esposado sobre el capó. Recordé cuando me llamó basura. Si no lo detengo, su futuro es la muerte en alguna zanja en México, decapitado por los mismos tipos con los que intenta negociar. La cadena perpetua en Estados Unidos es, al final, una protección, de la manera más cruel que un padre puede dar. Dios mío, le estoy salvando la vida arruinándosela. 9:45 de la noche, en el deshuesadero Iron Grave. Llovía otra vez. La lluvia en Texas parece no tener fin en esta historia. Las gotas pesadas azotaban las carcasas de autos viejos, apiladas como montañas, creando sonidos metálicos espeluznantes. Yo estaba en la cima de una vieja grúa torre oxidada, en el borde del deshuesadero, a 30 metros de altura. Llevaba un impermeable negro, mezclándome completamente con la oscuridad. Los binoculares infrarrojos pegados a mis ojos. Abajo, el descampado en el centro del deshuesadero estaba iluminado tenuemente por la luz amarillenta de la oficina de seguridad abandonada. Una SUV Cadillac negra entró. Bajaron 3 tipos. Vestían trajes negros, pero llevaban botas de piel de serpiente. Pandilleros auténticos. No mostraban las armas abiertamente, pero su forma de caminar delataba que bajo los sacos llevaban subfusiles o pistolas de grueso calibre. 2 minutos después, el rugido de un motor V8 resonó a lo lejos. El sonido característico de la bestia. La Bronco negra se deslizó dentro del deshuesadero, salpicando agua bajo sus enormes llantas. Se detuvo a unos 10 metros de los pandilleros. La puerta se abrió y Julián bajó. A través de los binoculares vi claramente su rostro. Se veía patético, ojeras profundas, piel pálida. Le temblaban las manos al cerrar la puerta. Seguro no durmió ni un minuto anoche después de mi llamada fantasma. Miraba a todos lados, con expresión de desconfianza. Tenía miedo de su propia sombra. El líder de la banda habló, reprochando a Julián por llegar tarde. Julián respondió que el camino estaba resbaloso, y tuvo que perder a un par de patrullas, con la voz tratando de sonar dura, pero escuché claramente el temblor en ella. Cuando le preguntaron por la mercancía, Julián dijo que todo estaba en el auto como se acordó. 20 rifles, 5 cajas de munición y algunos otros juguetes. Julián fue hacia la parte trasera y abrió la cajuela. Ellos se acercaron, iluminando las cajas con linternas. El líder asintió, curvando los labios en una sonrisa codiciosa. Le dio una palmada en el hombro a Julián, elogiándolo y diciendo con sarcasmo que su padre estaría muy orgulloso si viviera. Julián sonrió con desdén, una sonrisa llena de amargura, y respondió que ese viejo solo era un jardinero, que no lo mencionara. Apreté la barandilla de hierro helado de la grúa. El jardinero está justo encima de ti, hijo. El líder hizo una señal. Un secuaz trajo un maletín con dinero y lo abrió. Fajos de billetes de $100, verdes y empapados por la lluvia. Julián miró el dinero y le brillaron los ojos. Era la mirada de un adicto viendo su droga. Extendió la mano para tomar el maletín. El líder cerró la tapa de golpe diciendo que esperara.
Dijo que quería revisar el auto porque oyó que tenía compartimentos muy interesantes y que quería comprar el auto también. Julián se congeló y se negó, afirmando que el auto era suyo. El otro sacó una pistola chapada en oro, acariciándola, y dijo que todo tiene un precio y que le gustaba el auto porque tenía alma. La tensión era máxima. Julián retrocedió un paso. Su mano derecha se movió inconscientemente hacia la funda en su cintura. Es el momento. No puedo esperar a que llegue la DEA. Si los pandilleros deciden robar el auto y matar a Julián ahora mismo, mi plan se arruinará. Necesito a Julián vivo para ir a prisión, no muerto como un mártir. Saqué el control remoto del bolsillo. Puse el pulgar sobre el botón rojo más grande, el interruptor de la muerte. Miré hacia abajo. Julián estaba rodeado por 3 asesinos. Estaba solo. La última vez que lo vi tan vulnerable fue cuando tenía 5 años y se perdió en el supermercado. En ese entonces, corría a abrazarlo. Ahora, lo abrazaré con una jaula de hierro. Susurré al viento y la lluvia. Lo siento, hijo, se acabó el recreo. Presioné el botón. En el instante en que mi pulgar presionó el botón rojo del control, el tiempo pareció detenerse en medio de la tormenta, en el deshuesadero Iron Grave. Desde la cima de la grúa, miré hacia abajo como un dios impartiendo un castigo. Abajo, la Ford Bronco dejó de ser un vehículo inanimado. Despertó. Gritó. La bocina de aire modificada de alta potencia rasgó la noche silenciosa, ahogando incluso el retumbar de los truenos. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. La señal de socorro SOS sonó estridente, golpeando los tímpanos de todos los presentes. Al mismo tiempo, los faros de alta intensidad y la barra LED en el techo parpadearon frenéticamente en modo estroboscópico, convirtiendo el descampado oscuro en una pista de baile mortal con una luz blanca azulada cegadora y desorientadora. La reacción en tierra fue inmediata y caótica. Los secuaces de la banda saltaron aterrorizados. En el mundo criminal, señales de sonido y luz tan repentinas solo significan una cosa: la policía ha llegado. Pensaron que Julián les había tendido una trampa. El líder gritó una maldición de traición llena de ira e inmediatamente abrió fuego. No disparó al aire. Apuntó su pistola dorada directamente al pecho de Julián y apretó el gatillo. Pero Julián, en un pánico total al ver que su auto se volvía loco de repente, actuó por instinto de supervivencia. Se lanzó hacia la puerta abierta y cayó dentro del asiento del conductor. La bala del jefe rozó la tela de su hombro y se incrustó en el pilar B del marco, creando una chispa brillante. Julián agarró la manija y tiró con fuerza hacia adentro. La pesada puerta se cerró de golpe, y fue entonces cuando la trampa realmente se cerró. Apenas el pestillo encajó, el sistema de cierre magnético que yo había activado selló la puerta. El sonido metálico de los pernos de acero resonó como la tapa de un ataúd cerrándose. Julián estaba a salvo de las balas de afuera, pero ahora era prisionero de la misma bestia que tanto deseaba poseer. Afuera, los pandilleros comenzaron a descargar sus armas contra el auto. Los subfusiles escupían fuego en la noche lluviosa. Las balas caían como granizo, arando la pintura negra mate que yo había aplicado meticulosamente. Pero Julián no murió. En los vidrios del auto aparecieron grietas en forma de telaraña, pero no se hicieron añicos. El cristal blindado nivel 3 que instalé en secreto, ese que Julián criticaba por ser grueso y pesado, ahora le estaba salvando la vida. Las balas se incrustaban en el vidrio, dejando marcas blancas, pero no lograban atravesarlo. Miré a través de los binoculares y vi claramente la cara de Julián dentro del auto. Estaba gritando. Tenía la boca abierta, deformada por el terror. Golpeaba frenéticamente el cristal. Tiraba de la manija en vano. Intentaba meter la llave para arrancar, pero era inútil. El circuito de la bomba de gasolina había sido cortado por completo por mí. El famoso motor V8 solo emitió unos carraspeos débiles y murió. Estaba atrapado en una caja de hierro, rodeado de gente que quería matarlo, y el auto aullaba su ubicación a todo el mundo. El líder de la banda se dio cuenta de que las armas pequeñas no le hacían nada al blindaje. Hizo una señal a sus hombres para que sacaran rifles de la cajuela del Cadillac. Uno sacó un AK-47. Si disparaba a corta distancia con munición de rifle, mis vidrios no aguantarían mucho tiempo. Contuve la respiración. No quería que Julián muriera.
La muerte es una salida demasiado fácil. Quiero que viva para pagar. Pero justo cuando el matón levantaba el rifle, el cielo sobre el deshuesadero se iluminó. No eran relámpagos, sino un foco potentísimo desde arriba, apuntando directamente hacia abajo. El sonido característico de las aspas de un helicóptero cortando el viento resonó, superando a la bocina del auto. Las ráfagas de viento desde arriba levantaron polvo y agua, haciendo tambalear a los criminales. Desde los 4 costados del deshuesadero, los vehículos blindados del equipo SWAT y las camionetas negras de la DEA derribaron las cercas de lámina, embistiendo como rinocerontes de acero. Los altavoces sonaron tajantes, ordenando que todos soltaran las armas. La fiesta había comenzado y todos los invitados estaban presentes. La escena abajo se convirtió en un verdadero campo de batalla. Los Zetas no son de los que se rinden fácilmente. Sabiendo que estaban rodeados y enfrentaban cadena perpetua, eligieron pelear para abrirse paso. Los disparos sonaban ensordecedores. Los fogonazos parpadeaban continuamente en la oscuridad. Pero esta batalla era desigual. Los francotiradores ya estaban en posición. Uno a uno, los criminales fueron cayendo. El líder intentó subir al Cadillac para escapar, pero una bala reventó el neumático y enseguida una lluvia de gas lacrimógeno cayó sobre su posición. Humo blanco cubrió el terreno. En el centro de esa tormenta de fuego, la Ford Bronco seguía erguida como una fortaleza impenetrable. Su alarma SOS seguía aullando incansable, como un lamento fúnebre en el infierno. Julián, mi hijo, estaba hecho un ovillo en el piso del auto. A través de los binoculares infrarrojos, vi que se abrazaba la cabeza, temblando violentamente. Es policía. Fue entrenado para tiroteos, pero eso es cuando él tiene el arma y la placa. Ahora era una presa, atrapado entre 2 fuegos, sin salida, sin compañeros. Cuando los disparos cesaron y solo quedaron los gritos de la policía esposando a los supervivientes, el helicóptero comenzó a bajar. El viento de las aspas disipó el gas lacrimógeno. Docenas de oficiales con equipo pesado rodearon la Bronco. Los puntos rojos de los láseres de sus armas cubrían la carrocería y atravesaban los vidrios agrietados, bailando sobre el cuerpo de Julián. Un comandante golpeó el vidrio con fuerza, ordenando a Julián que abriera y saliera. Julián levantó la cara. Lágrimas y mocos le cubrían el rostro. Gritaba algo, probablemente que no podía abrir o que lo salvaran, pero a través del vidrio insonorizado y el ruido del helicóptero, nadie oía nada. Levantó las manos, señalando desesperado que estaba atrapado. La policía no le creyó. Pensaron que se estaba atrincherando. Un oficial se acercó con una barreta pesada. Golpeó con fuerza el borde de la puerta del conductor. Otro usó un mazo para golpear la ventana. Tras 3 golpes demoledores, el vidrio templado se hizo añicos, cayendo como lluvia de diamantes. 2 manos rudas entraron, agarraron a Julián por el cuello y lo arrastraron hacia afuera a través de la ventana rota. Lo tiraron al fango, boca abajo. Una bota pisó fuerte su espalda, inmovilizándolo. Le torcieron los brazos hacia atrás, y el clic de las esposas sonó frío. Julián levantó la cabeza, tratando de respirar el aire mezclado con pólvora. En ese breve instante, sus ojos recorrieron el lugar con desesperación y se detuvieron a lo lejos. Desde la cima de la grúa, salí de la oscuridad de la cabina de máquinas y me paré justo en el borde de la barandilla. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando mi silueta por un segundo. Vestido de negro, erguido, llevé mi mano derecha a la visera de la gorra, haciendo un saludo militar. Un saludo de despedida. El saludo del vencedor al vencido. Vi los ojos de Julián abrirse al máximo. Me reconoció. A pesar de la distancia y la oscuridad, la sangre y la culpa le ayudaron a reconocer la figura del padre que había desechado. Sus labios se movieron gritando un desgarrador «¡Papá!», pero el sonido fue ahogado inmediatamente por el grito del oficial que lo sometía. Lo levantaron y lo empujaron hacia la patrulla. Bajé la mano y me di la vuelta. No había nada más que ver. El lobezno había sido enjaulado. No me fui de inmediato. Necesitaba presenciar el final de esta obra, asegurarme de que la aguja envenenada que dejé había dado en el punto vital. Abajo, los agentes de la DEA comenzaron a registrar el auto. Sacaron las cajas de rifles de asalto del asiento trasero. Se escucharon exclamaciones y silbidos.
Esa cantidad de armas es suficiente para que Julián se pudra en la cárcel. Pero ese no era el golpe fatal. Un agente se acercó con un perro policía. El perro, un pastor alemán veterano, empezó a olfatear el auto. Ladró al oler la pólvora intensa en la cajuela. Pero luego se detuvo cerca del asiento del conductor. Empezó a rascar frenéticamente el fieltro del piso, donde yo había puesto la grasa y hecho el corte. Gemía, pegando la nariz a esa hendidura. El agente se fijó de inmediato. Hizo señas a un colega para que trajera una linterna. Se agachó, iluminando el corte que dejé a propósito. El brillo metálico debajo reflejó la luz. Usó una navaja para rasgar el fieltro, revelando la tapa del compartimento secreto. Maniobró un poco y encontró el pestillo que yo había lubricado. La tapa se abrió. Metió la mano y sacó la libreta de piel negra mohosa y el viejo disco duro. Observé su reacción con los binoculares. Abrió la libreta, iluminando las páginas amarillentas. Al principio, frunció el ceño, confundido. Pero luego, al pasar a las páginas del medio, abrió los ojos desmesuradamente. Pasó las páginas más rápido. Sus manos empezaron a temblar. Llamó al comandante. Los dos se juntaron para ver la libreta bajo la luz de la linterna. Vi al comandante arrebatar la libreta, leer una página y palidecer. Miró hacia donde se llevaban a Julián. Su mirada cambió por completo. Ya no era la mirada hacia un policía corrupto y codicioso. Era la mirada hacia un enemigo del Estado, un espía peligroso que poseía secretos mortales. El comandante sacó su radio, gritando órdenes urgentes. Inmediatamente, otros 4 agentes se separaron del grupo y corrieron hacia Julián. Apartaron al policía local y tomaron custodia del sospechoso. Ya no llevaban a Julián caminando. Lo arrastraron como si fuera una bolsa de basura. Le pusieron una bolsa negra en la cabeza, un procedimiento reservado para terroristas o sospechosos de alta inteligencia. Julián forcejeaba, gritando que era inocente, que eso no era suyo. Pero sus gritos no tenían sentido. La libreta negra contenía la lista de sobornos de altos funcionarios de ambos lados de la frontera. Mapas de túneles no descubiertos e identidades de agentes dobles. Julián, un joven oficial de policía, la tenía en un compartimento secreto sofisticado bajo el piso de su auto. Nadie creería que un viejo jardinero analfabeto pudiera poseer esas cosas. Creerán que Julián las recopiló durante su tiempo como policía para extorsionar o vender a potencias hostiles. El contrabando de armas solo lo llevaría a prisión, pero la posesión de secretos de Estado y traición lo hará desaparecer para siempre en las prisiones más oscuras del sistema, donde nunca llega la luz del sol. Miré la Bronco por última vez. Estaba ahí, destrozada, con los vidrios rotos, las puertas abiertas, registrada brutalmente. Había cumplido su misión. La construí para proteger a la familia, y esta noche protegió el honor del apellido devorando al hijo podrido. Una lágrima rodó por mi mejilla, fría. Me la sequé rápidamente. El dolor seguía ahí, sordo y punzante, pero la satisfacción fría lo dominaba todo. Se había hecho justicia, a la manera cruel de la frontera. A la mañana siguiente, la noticia estalló en todos los canales y periódicos. Yo estaba sentado en un pequeño restaurante de carretera, a 200 millas al norte de Houston, comiendo un desayuno sencillo en silencio y mirando la televisión colgada en la pared. El titular corría en rojo en la parte inferior de la pantalla. Escándalo impactante. Joven oficial de policía lideraba red de tráfico de armas y poseía documentos secretos de seguridad nacional. La imagen de Julián siendo escoltado con la cabeza cubierta por la bolsa negra y las manos esposadas se repetía una y otra vez. El presentador, con tono grave, entrevistaba a un representante del FBI. «Hemos encontrado pruebas irrefutables», dijo el representante con el rostro endurecido. El sospechoso Julián Montes no solo traicionó su placa, sino también a su país. Los documentos recuperados muestran una red de espionaje y extorsión a gran escala que él había construido silenciosamente durante años. Bebí un sorbo de café negro y amargo. Habían caído en la trampa completamente. Atribuyeron mi inteligencia, experiencia y pasado a Julián. Transformaron a un niño codicioso y superficial en un capo criminal peligroso. Pero el golpe final no estaba en la libreta. Estaba en la carta que dejé en la guantera, la cual el noticiero comenzaba a mencionar.
Una carta de suicidio falsa fue encontrada en el vehículo, continuó el presentador. Se cree que fue escrita por el padre desaparecido del sospechoso. La pantalla mostró una foto de la carta escrita a mano con mi letra garabateada, pero el contenido estaba lleno de una implicación mortal. Para mi hijo Julián, decía la carta. Papá ya está viejo, ya no está lúcido para ayudarte a dirigir el negocio. Te dejo el auto y todo lo que has escondido en él. Eres el orgullo de la familia, el único lo suficientemente inteligente y despiadado para usar esos secretos. Continúa lo que empezaste. Papá se va, no me busques. Todo el mundo leyó esa carta y entendió esto. El pobre y viejo padre ingenuo fue utilizado por su hijo, o sabía de las atrocidades de su hijo, pero lo encubrió por amor, y luego huyó por miedo. La carta confirmaba que Julián era el cerebro, el que dirigía el negocio, el que tenía los secretos. Escuché que en la sala de interrogatorios, Julián gritó hasta quedarse ronco que yo le tendí una trampa, que yo era el dueño de la libreta. Pero cuanto más gritaba, más parecía un loco negando su culpa. ¿Quién creería que un joven y prometedor oficial de policía estadounidense fuera víctima de un viejo jardinero mexicano indocumentado? La lógica del prejuicio se volvió en su contra para destrozarlo. Usó el prejuicio para deportarme, y ahora ese mismo prejuicio lo está clavando en la cruz. Dejé el billete en la mesa y me levanté. Julián nunca volverá a ver la luz de la libertad. Aquellos cuyos nombres están en la libreta negra, si no son arrestados, buscarán la forma de matarlo en prisión para silenciarlo. Su vida terminó en el momento en que tomó las llaves del auto y me dijo que yo le daba vergüenza. Me paré frente a la terminal de autobuses Greyhound, donde los viajes largos estaban por salir hacia todos los rincones de Estados Unidos. El sol de la mañana iluminaba el suelo, pero no sentía calor. Me había afeitado, cortado el pelo y cambiado mi forma de vestir. Roberto el jardinero había muerto. El fantasma había cumplido su misión y también debía desaparecer. Ahora, solo soy una sombra sin nombre a la deriva. Saqué del bolsillo el teléfono que usé para aterrorizar a Julián. Quité el chip, lo partí en dos y lo tiré a un basurero en la acera. Luego, la vieja placa militar. La miré por última vez, pasando el pulgar sobre las letras GAFE desgastadas. Este pasado me salvó la vida, pero también destruyó a mi familia. La arrojé a la alcantarilla negra bajo mis pies. Solo quedaba una cosa. La foto familiar tomada hace 20 años. En la foto, yo cargaba a Julián sobre mis hombros, junto a mi esposa que sonreía radiante. Julián tenía 5 años entonces, ojos brillantes, inocente, su manita aferrada a mi dedo. Miré al niño de la foto. Ese niño murió hace mucho tiempo. El que arrestaron anoche es solo una cáscara vacía, llena de codicia e ingratitud. Saqué mi encendedor. La llama azul lamió el borde de la foto. Vi cómo el fuego se extendía, consumiendo la imagen de Julián primero, luego a mi esposa y finalmente a mí. Las cenizas volaron con el viento, desapareciendo en la nada. No sentí tristeza, solo vacío, un vacío pacífico. Sonó el anuncio del autobús hacia el norte, rumbo a Canadá. Me eché la pequeña bolsa de equipaje al hombro. No volveré a México. Allí hay demasiados recuerdos dolorosos. Iré a un lugar muy lejano, donde haya nieve, donde el frío pueda congelar todos los recuerdos. Subí al autobús y elegí un asiento junto a la ventana. El vehículo arrancó, dejando la ciudad de Houston a mis espaldas. Cerré los ojos, apoyando la cabeza contra el vidrio vibrante. En mi cabeza resonaba la última frase para el hijo que estaba sentado en una celda fría. Ese día entendí que un hijo también puede ser una frontera. Si la cruzas sin respeto, te destruirá. Pero si tú eres quien dibujó esa frontera, tienes el derecho de borrarla. Julián quería la camioneta. Ahora vivirá en una jaula de hierro para siempre. Quería una carrera ilustre. Ahora es famoso en todo el país. Papá te dio todo lo que querías, a mi manera. Disfruta el viaje, hijo. En cuanto a papá, irá a buscar un nuevo jardín, donde ninguna mala hierba llamada traición pueda crecer jamás. El autobús aceleró, lanzándose por la autopista interminable. No miré atrás. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.